¿De qué club salieron realmente los 20 mejores cracks del mundo en la actualidad? No creerás cuál fue el inicio de la mil. 20. Rafinha. El brasileño peleó mucho para ser futbolista profesional. A los 18 años no había entrado a ninguna academia, a pesar de haber hecho pruebas en muchos clubes como Inter de Porto Alegre o Gremio. El primer club que le dio la oportunidad fue el Avaí FC. En menos de un año y pese a no haber tenido formación futbolística de niño, Rafinha se hizo titular del primer equipo y en poco tiempo dio el salto a Europa con el Vitória Guimarães. 19. Erling Haaland. El gigante noruego comenzó en la academia del equipo de su ciudad, el Bryne FK, un equipo de la segunda división de Noruega. Erling se unió al equipo cuando tenía solamente 8 años, una generación arriba con niños de 9. Los entrenadores aseguran que la evolución de Haaland fue tan brutal que nunca se notó la diferencia, y con 15 años pudo debutar con el primer equipo. Queda clarísimo que desde entonces Erling ya tenía un tremendo físico, sobre todo en cuanto a la altura y la agilidad, aunque los músculos sí los desarrolló más adelante en su etapa con el Borussia Dortmund. 18. Moisés Caicedo. Aunque muchos lo recuerdan por su etapa en Independiente del Valle, antes de haber dado el salto a Europa, Moisés en realidad se formó en el Espolí, un club patrocinado por la Policía de Ecuador y con sede en la ciudad de Quito. También está registrado que Moisés estuvo en el Colorado Sporting Club, pero fue el Espolí quien se quedó con sus derechos de formación. Y fue por eso que cuando fichó con el Chelsea, se llevaron nada más que $520,000 del Chelsea y otros 290 del Brighton por esos derechos. Es decir, $810,000. 17. Jude Bellingham. Jude se unió a las filas del Birmingham FC, empezando en la categoría sub-8. Los scouts dicen que desde que tenía 12 años muchos equipos top trataban de robárselo, pero pudieron retenerlo hasta que hizo su debut en segunda división con solo 16 años en 2019. El gusto solo les duraría un año, ya que un año después fue vendido al Dortmund por 30 millones de euros, una cifra que lo salvó de la bancarrota. Y además del orgullo que le da el Birmingham el haber sido el hogar de Jude, también lo consideran toda una leyenda del club a pesar de solamente haber jugado una temporada con ellos, e incluso es por esto que decidieron retirar su dorsal como un gran ídolo que es. 16. Julián Álvarez. Los primeros pasos de Julián en el fútbol fueron con el Club Atlético Calchín, de los 4 hasta los 11 años. De ahí se fue al Club Atlético Atalaya de Córdoba, donde jugó hasta los 13, cuando llamó la atención de River Plate. Pero el Calchín tiene un lugar especial en el corazón de Julián, y por eso cuando firmó por el Atleti les donó 450,000 euros, además de los 70,000 que recibieron por sus derechos de formación. En agradecimiento, el club le hizo un mural en sus instalaciones. 15. Vinicius Jr. Un caso conocido pero que no podíamos dejar fuera es el de Vinicius, que desde los 4 años formó parte de la cantera del Flamengo. Vini jugó en todas las categorías inferiores hasta que pudo hacer su debut en 2017 con solo 16 años. Ese mismo año el Real Madrid hace oficial su fichaje, pero sigue jugando con Flamengo hasta que cumplió la mayoría de edad. 14. Rodri. El primer equipo del Balón de Oro del 2024 fue el Villanueva de la Cañada. Luego jugó en Rayo Majadahonda en las categorías sub-11 y sub-12, donde coincidió con otros dos cracks que también se hicieron estrellas mundiales, Teo y Lucas Hernández. De ahí se uniría a la categoría sub-14 del Atlético de Madrid, donde estuvo solo 2 años para irse al Villarreal, donde por fin pudo debutar. 13. Harry Kane. El primer equipo del delantero inglés fue el Ridgeway Rovers, donde jugó a los 8 años. De ahí se uniría a la cantera del Arsenal, donde estuvo hasta los 12 años, cuando los entrenadores lo rechazaron y tuvo que irse. Estuvo 3 años sin equipo, hasta que a los 15 le llegó la oportunidad de vengarse uniéndose al equipo rival, el Tottenham, club en donde pudo convertirse en leyenda y uno de los mejores goleadores de la historia de la Premier League. 12. Lautaro Martínez. Antes de brillar en Racing, el Toro se formó en Liniers de Bahía Blanca, en donde pudo debutar a los 15 años y en solo 2 minutos respondió a esa confianza, sí, marcando un gol. Luciendo además un peinado muy único que le hicieron sus compañeros como novatada. 11. Cole Palmer. Otro caso también algo conocido pero que no podía quedar fuera es el de la estrella del Chelsea, que desde los 8 años se formó en la cantera del Manchester City. Una década después, en 2020, podría hacer su debut profesional con el primer equipo en una victoria 3-0 contra el Burnley cuando tenía 18 años. Aunque Palmer agradece mucho el rol del City en su vida, aprendió que la relación entre un club y un jugador puede ser algo muy frío cuando cortaron a Jeremy Whitsen, su mejor amigo de la academia, en 2019. Un año después, Whitsen terminaría con su vida, y ahí Palmer decidió que su carrera sería un tributo al que fue su gran amigo de toda la infancia en el fútbol. 10. Florian Wirtz. Muchos piensan que el alemán es producto de la cantera del Bayer Leverkusen, pero en realidad es del Colonia. Jugó ahí de los 7
a los 17 años, cuando se lo vendieron al Leverkusen por solo 200.000 euros en 2020. Se unió a la sub-19 del Leverkusen, en donde solo pasaría 6 meses hasta hacer su debut oficial. 9. Jamal Musiala. Otro jugador con el que suele pasar lo mismo es con el crack del Bayern Múnich, que creen que se formó en la academia de los bávaros, pero en realidad fue en el TSV Lanners. De ahí se iría a pasar parte de su niñez en Inglaterra, donde jugó en las canteras del Southampton, Chelsea y además fue seleccionado nacional en categorías infantiles. Fue hasta el 2019 cuando a los 16 años se fue al Bayern Múnich, de donde no se ha movido hasta el día de hoy. 8. Khvicha Kvaratskhelia. El extremo georgiano que saltó a la fama por ayudar a regresar al Napoli al trono de la Serie A después de 33 años de sequía. Se formó en la academia del Dinamo Tbilisi desde los 11 años, cuando fue inaugurada nada más y nada menos que por Cristiano Ronaldo, quien desde ese día se convirtió en uno de sus más grandes ídolos. 7. Gavi. Gavi se formó desde los 11 años en la famosa academia del Barça, la Masía, pero mucho antes comenzó su camino como futbolista en el club de la Liara, donde llegó a los 6 años. De ahí se fue al Betis, donde jugaría hasta los 11, que tomó la decisión de irse al Barça. Es por eso que no festejó el gol que les anotó en la Copa del Rey este año. Y aquí algunos pues dicen el debate de que Gavi es canterano del Betis, aunque si me lo preguntas a mí, si estás en un club desde que tienes 11 años hasta que tienes 20, pues creo que sí eres canterano de ese club. Es por eso que para mí Gavi sí pertenece a la Masía, así como lo refleja el Barcelona en sus redes sociales y en su sitio web. 6. Pedri. Muchos saben que Pedri llegó de Las Palmas en 2020, donde ya había debutado en Primera División, pero su primer equipo fue el Club Deportivo Alirón Base Tegueste, club con el que jugaría hasta los 13 años cuando da el salto al Juventud Laguna. En 2018 llegó a Las Palmas y un año después, con 16 años, estaría debutando en Segunda División con ellos. Ahí Pedri jugó solamente una temporada, pero al ser parte de las Islas Canarias, lugar de origen de Pedri, el español tuvo una grandísima conexión y a la fecha sigue sin olvidarse esos orígenes. Es por eso que forma parte de campañas para promover la industria platanera, una de las industrias más importantes de aquellas islas. En 2020 salió al Barça con apenas 17 años. Al llegar tan joven, muchos pudieran pensar que es de la Masía, pero pues no realmente. 5. Víctor Gyökeres. El delantero más goleador de 2024 comenzó su camino en el fútbol con clubes prácticamente impronunciables que no intentaré decir. Bueno, o sí. Primero, el Absuben Telus, donde jugó de los 12 a los 14, y de ahí el más impronunciable de todos, el... Brommapojkarna. En este club sueco tendría su debut profesional e iniciaría su larga carrera por clubes de Alemania e Inglaterra hasta establecerse como el delantero de élite que es hoy en día. 4. Luis Díaz. El extremo colombiano comenzó en el fútbol a los 5 años en la escuela del Club Valer FC, la escuela de fútbol que dirigía su padre. En su adolescencia jugó para el Juventud Albania, club en el que se formó antes de dar el salto y brillar en Barranquilla y Junior. 3. Mbappé. Antes de llegar al Mónaco, donde debutó como profesional, Kylian comenzó su carrera a los 6 años en la academia del AS Bondy, el equipo de una pequeña localidad de Francia, donde Mbappé creció y ahora es considerado prácticamente un héroe. De ahí se concentraría unos años en la Clairefontaine, la academia de fútbol de la Federación Francesa, para que en 2013, con 15 años, llegara al Mónaco. 2. Lamine Yamal. Podrá sorprenderles, pero el Barça no fue su primer club, a pesar de que se unió a la Masía con solo 7 años. Antes estuvo en el club de fútbol La Torreta, donde jugó desde los 4 años. A pesar de que estuvo tan poco tiempo, Lamine les guarda mucho cariño y los sigue visitando ahí de vez en cuando. 1. Fede Valverde. A los 3 lo inscribieron en Unión Students Babies, una pequeña academia de Montevideo. A los 9 fue llamado a hacer pruebas con el Peñarol y ustedes ya saben que de ahí el resto es historia.